Saludos, somos estudiantes de la Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Le vamos a hablar del previsionamiento de diques. Este es un proceso que se realiza en la fase inicial del diseño de una estructura de contención, como los diques o muros de contención. El objeto de este proceso es establecer una primera estimación de las dimensiones y características básicas del dique, considerando aspectos como la altura, la longitud, el espesor, la inclinación, entre otros. El previsionamiento de diques se basa generalmente en criterios empíricos y normas técnicas establecidas por organismos especializados, como por ejemplo la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles o el Manual de Ingeniería de Presas del Departamento de Ingeniería Civil y Medio Ambiente en los Estados Unidos. Algunos de los pasos típicos que se siguen en el previsionamiento son establecer las condiciones de carga, determinar los factores de seguridad, definir los parámetros del suelo y del agua, determinar la altura y la longitud preliminares del dique y establecer la geometría del dique. Al establecer las condiciones de carga, se determina el tipo de carga que el dique deberá resistir, como las presiones hidrostáticas, la erosión del flujo de agua, la carga sísmica, entre otros. Para determinar los factores de seguridad, se establecen los factores de seguridad requeridos para cada tipo de carga y se va a considerar las capacidades de resistencia del material del dique. Definir los parámetros del suelo y del agua. Se realizan estudios geotécnicos para determinar las propiedades del suelo y del agua y así considerar sus efectos en el diseño. Determinar la altura y la longitud preliminar del dique. Se estiman las dimensiones iniciales teniendo en cuenta las condiciones de carga, los factores de seguridad y los parámetros del suelo. Establecer la geometría del dique. Ella define la forma geométrica más adecuada considerando aspectos como la inclinación de los taludes, las formas de la corona y la base, entre otros. Condiciones de seguridad de una presa. En las condiciones de seguridad de una presa se refiere a una serie de requisitos y medidas diseñadas para garantizar que la presa sea segura y confiable en su funcionamiento. Estas condiciones se establecen para prevenir situaciones de emergencia, colapsos o riesgos para las personas y propiedades ubicadas aguas abajo de la presa. Algunas de las condiciones de seguridad más importantes son: estabilidad estructural. La presa debe ser capaz de resistir las cargas que actúan sobre ella, como el peso del agua retenida, la presión hidrostática, los terremotos y otros eventos sísmicos, el viento y el hielo. Es necesario realizar estudios y análisis geotécnicos, hidráulicos y estructurales para evaluar y garantizar la estabilidad de la presa de diferentes situaciones. El vertedero o aliviadero adecuado. La presa debe contar con un sistema que permita controlar los niveles de agua y evitar la inundación aguas abajo. Este sistema debe ser capaz de manejar caudales de diseño garantizando que no se produzcan desbordamientos peligrosos o dañinos. Control de filtración y erosión. Es fundamental asegurar de que no se produzcan filtraciones a través de la presa o su fundación, ya que esto puede delimitar su estructura y eventualmente provocar su colapso. Se debe implementar sistemas de impermeabilizaciones adecuados y realizar un monitoreo continuo de las condiciones de filtración y erosión. Monitoreo y control. Las presas deben contar con sistemas que permitan identificar y evaluar cualquier cambio o anomalía en su comportamiento. Esto incluye mediciones de presión, desplazamiento, filtraciones, entre otros parámetros relevantes. Si se detecta alguna anomalía, es importante tomar las medidas correctivas necesarias. Plan de contingencia y gestión de emergencia. Las presas deben contar con un plan que establezca los procedimientos a seguir en caso de situaciones de riesgo o emergencia. Este plan debe incluir medidas para evacuación o alerta a la población aguas abajo, así como protocolos para la acción rápida y efectiva en caso de falla y colapso de la presa. Operación y mantenimiento. La presa debe ser operada y mantenida de acuerdo con los estándares establecidos. Esto implica llevar a cabo inspecciones regulares, reparar cualquier daño o deterioro identificado y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones como las compuertas y los sistemas de control. Sistemas de alertas tempranas.
Es importante contar con un sistema que permita detectar y notificar rápidamente cualquier anomalía o riesgo potencial, como aumento repentino del caudal o problema en la estructura de la presa. Esto permite tomar medidas preventivas y de emergencia a tiempo. Tipos de presas. Existen diversos tipos de presas, que se clasifican según su diseño, material de construcción y función. Algunos de los tipos de presas más comunes son presa de gravedad. Son presas construidas con hormigón o mampostería que resisten mediante su propio peso. Las presas de gravedad son muy sólidas y estables y se utiliza para retener grandes volúmenes de agua. Pueden tener una forma recta o curva. Presa de arco. La presa se construye con hormigón y su diseño aprovechan la forma de arco para resistir la presión del agua. Las presas de arco tienen una apariencia curva y transfieren la carga hidrostática a los cimientos, estribo o pilares laterales. Son utilizadas para detener agua en embalse. Presa de contrafuertes. Esta presa se caracteriza por tener contrafuertes o refuerzos que extiende desde la cara interna de la presa hasta la base. Los contrafuertes ayudan a distribuir la carga de agua y proporcionan estabilidad en la estructura. Presa de tierra, conocida como presa terraplén, son presas que se construyen principalmente con materiales naturales como la tierra, rocas y a veces con núcleos impermeables de arcilla o materiales sintéticos. Estas presas se construyen en capas compactadas y son menos costosas que la presa de hormigón. Las presas de tierra se utilizan para almacenar agua y generar energía hidroeléctrica. Presa de embalse. Son presas que se construyen para retener grandes volúmenes de agua en embalses. Pueden ser presa de gravedad, presa de arco o presa de tierras. Estas presas se utilizan para el suministro de agua potable, riego agrícola, generación hidroeléctrica y recreación. Presa mediante su propio peso. Las presas de gravedad son muy sólidas y estables y se utiliza para retener grandes volúmenes de agua. Pueden tener una forma recta o curva. Presa de arco. Encepados. Este tipo de presa utiliza pilotes o encepados para transmitir la carga de agua al suelo. Los pilotes son estructuras verticales que se hincan en el suelo para proporcionar apoyo a las presas. Presas desmontables o móviles. Estas presas son estructuras temporales que se instalan en ríos o arroyos para retener el agua durante periodos de lluvia intensa o crecidas. Estas presas pueden ser de tipo inflables o de estructuras metálicas y se desinstalan según la necesidad. El predimensionamiento de diques en tierras homogéneos. Se realizan teniendo en cuenta diversos factores como la altura del dique, el tipo de suelo, la inclinación de las laderas y la capacidad del dique para resistir el empuje del agua. A continuación se presentan los pasos generales. Altura del dique. Se determina en función de las necesidades de almacenamiento de agua y la topografía del terreno. Es importante considerar la capacidad de carga de los suelos para soportar la presión del agua. Pendiente de talud. Se establece en función de la estabilidad del suelo utilizado y las condiciones específicas del sitio. En general, se considera una pendiente 1-2, horizontal, vertical para el talud aguas arriba y una pendiente 1-3 para el talud aguas abajo. Inclinación de las laderas. Las laderas del dique deben tener una inclinación adecuada para garantizar la estabilidad del mismo. La inclinación puede variar en función del tipo del suelo y las condiciones del terreno. Características del suelo. Es esencial evaluar las propiedades del suelo en el que se construirá el dique, como la resistencia al corte y la permeabilidad. Esto permitirá determinar la capacidad del suelo para soportar la carga del dique y evitar problemas como la erosión interna. Empuje del agua. Depende de la altura del agua almacenada y la pendiente de la superficie del agua mediante fórmulas hidrostáticas. Se puede determinar la presión del agua en función de la altura. Ancho de coronamiento.
El ancho del coronamiento es la parte superior del dique y debe ser lo suficientemente amplio para permitir el acceso y las operaciones de mantenimiento. También se puede considerar otros usos, como una carretera o plataforma de servicio. Se debe considerar una zona de transición o rampa entre el talud aguas arriba y el coronamiento del dique para evitar la concentración de esfuerzo y mejorar la estabilidad general. Material de construcción. El material utilizado en el dique debe ser adecuado para proporcionar la resistencia y la capacidad de contención necesaria. En tierras homogéneas se pueden utilizar diferentes tipos de suelos compactados o rocas. Control de filtración. Se deben considerar medidas para controlar las filtraciones de agua a través del dique, como la impermeabilización del núcleo del dique o la colocación de una pantalla impermeable. Esto ayuda a prevenir el debilitamiento del dique y la erosión interna. Consideraciones sísmicas. Si el área está sujeta a actividad sísmica, se deben considerar aspectos de diseño sísmico para garantizar la estabilidad del dique durante un terremoto. Sección transversal del dique. Utilizando los resultados de los cálculos anteriores, se puede dimensionar la sección transversal del dique, considerando la resistencia y estabilidad del suelo. Esto incluye determinar la anchura de la cima del dique, la altura de las laderas y la base del dique. El predimensionamiento de dique de tierras zonificadas. El predimensionamiento de dique en tierra zonificada implica considerar las diferentes zonas o capas de materiales que componen el dique y sus respectivas características. Estas zonas se diseñan para cumplir funciones específicas, como la impermeabilización, la estabilidad y el drenaje. A continuación, te proporcionaré algunos aspectos a considerar. Zona de coronamiento. Esta es la parte superior del dique y generalmente se utiliza de camino de acceso o para el tránsito de vehículos. Debe ser lo suficientemente ancha y resistente para soportar la carga y permitir el paso seguro de vehículos. Zona de filtración. Esta es una sección ubicada en la base del dique y tiene como función principal evitar la erosión interna de los materiales del dique y controlar el drenaje. Debe contar con materiales granulares, grava, arena, que permitan la filtración del agua, evitando el arrastre de partículas finas. Zona de núcleo. Es la zona central del dique y está formada por material arcilloso compactado. Su función principal es proporcionar una barrera impermeable para evitar la filtración de agua a través del dique. La anchura y la compactación adecuada son fundamentales para garantizar la impermeabilidad. Zona de transición. Se encuentra entre la zona del núcleo y la zona de filtración y se utiliza para proporcionar una transición gradual entre los diferentes materiales y evitar la concentración de esfuerzo. Esta zona puede estar compuesta por una mezcla de suelos o materiales granulares. Zona de drenaje. Está ubicada en la base del dique y se compone de material granular permeable, como grava o agregado. Su función es permitir el drenaje del agua que puede infiltrarse en el dique, evitando la acumulación de presiones internas. Estabilidad del talud. Esta es la sección ubicada en la cara exterior del dique, que está en contacto directo con el agua. Se deben considerar las características geotécnicas de los materiales utilizados en cada zona para garantizar la estabilidad del talud del dique. La pendiente del talud, aguas arriba y agua abajo, deben ser adecuadas para evitar posibles deslizamientos. Zona de enrocado o enrocado revestido. Esta sección se utiliza para proteger el talud aguas abajo del dique contra la erosión. Se utilizan rocas o bloques de concreto que evitan el desgaste y la erosión del suelo. Estos son algunos aspectos que se deben tomar en el predimensionamiento de diques. Nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.